Buenas noches, estamos nuevamente en el programa La Familia Importa. Hoy tenemos a unos invitados que decidimos cambiar a última hora porque hemos escuchado de que hay una propuesta de la diputada Lorena Peña que está tratando de que se despenalice el aborto en El Salvador. Entonces, pues para hablar sobre este tema hemos invitado a varias personas, pero antes quería decirles de que Marisol está enfermita y no pudo venir, doña Yolanda tampoco pudo venir y Evelyn de Quinteros está con nosotros para hacer el papel de Marisol. Tenemos a Héctor Mengíbar, que anteriormente ha estado con nosotros también, él está representando al movimiento cívico Libertad. Libertad Ciudadana. Natalia Bustamante, ella también está aquí para hablarnos un poco sobre lo que piensa la juventud sobre este tema del aborto. El licenciado Gabriel Guevara, que él viene de parte de la Asociación de Bioética del Salvador. Él es abogado y bienvenidos. Bueno, y Claudia, bienvenida también. Aquí estamos nuevamente en este programa y queremos hablar, primero yo quisiera que tal vez habláramos de la parte legal, de qué es lo que opina el abogado Gabriel, que nos explique un poco cómo está la situación del aborto en el país, en el aspecto legal. Bueno, actualmente el aborto está, digamos, totalmente prohibido en el país. Sí, el Código Penal establece como delito cualquier forma de aborto que se quiera hacer en el país. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde viene esto? Bueno, sobre todo de la Constitución, que la Constitución marca como, digamos, a la persona humana desde el instante de la concepción. Entonces, está protegida por cualquier medio. ¿Sí? Entonces, el aborto ahorita está totalmente, digamos, es un delito, cualquier forma de aborto. El artículo primero de la Constitución se ratificó en 1999. Exactamente. Desde entonces es que viene la protección. La protección, y es maravilloso, y no hay un artículo así en todo el mundo que se reconoce como persona a todo ser humano desde la concepción. Y entonces cuando vemos, si se logró eso en nuestra Constitución, ¿qué pasa con los tratados internacionales que está mencionando Lorena Peña y con las leyes secundarias, que es lo que dice ella, que el Código Penal, que es lo que ella quiere cambiar? Digamos que cualquier tratado internacional que se quiera ratificar en el país, la Constitución nos obliga a cualquier persona dentro del territorio a que esté conforme a la Constitución. Entonces nunca puede estar un tratado por encima de la Constitución. Digamos que tiene más peso la Constitución. Siempre. En nuestro ordenamiento jurídico tiene mucho más peso la Constitución de cualquier tratado. Es más, la Constitución dice que si de repente se ratifica algún tratado en el país, tiene que ser conforme a la Constitución, por lo tanto, las partes que sean contrarias a ellas tienen que eliminarse del tratado. Y por eso son las reservas en los tratados también. Exactamente, a eso se le llaman reservas del tratado, que son las cosas contrarias a la Constitución. Que son, por ejemplo, si aceptan algún tratado internacional, pero tiene algunos párrafos o líneas que no van de acuerdo a nuestra ley, a nuestra legislación, se tienen que poner estas reservas. Sí, entonces el tratado entra a regir al país, pero sin esos apartados, sin esas partes del tratado. Es como que si no se tomara en cuenta. Ajá, como que si no existieran para nosotros. Sí. O sea, para entenderlo un poco mejor, quizás es como visualizándolo como una pirámide. Y en la punta está la Constitución. Y por debajo el tratado, y por debajo de ese las leyes secundarias como el Código Penal. Para este caso. Ok. Sí. Bueno, antes del programa platicábamos un poco con Héctor Mengíbar también de la situación y él tenía una opinión que nos llamó bastante la opinión sobre lo que está pasando y por qué cree que se ha presentado esta propuesta a la Asamblea Legislativa. Bueno, antes que nada, buenas noches. Buenas noches. Resulta bien curioso que cada vez que los gobiernos se meten en serios problemas como está el nuestro en estos momentos, salen con distractores para la sociedad. A nosotros nos resultó muy curioso que el día de ayer, antes de la presentación, la diputada presidenta del Congreso haya dicho que aunque no contaran con los votos, la iban a meter la pieza de correspondencia. O sea, que ya sabían que no la iban a ganar. Pues hasta donde nosotros hemos podido hablar, nunca ha contado con el apoyo de más partidos allá fuera del FMLN y algunos diputados de otros partidos, que eso habría que hablarlo despacio. Pero el punto es de que en el entorno nacional, en este momento de la vida de la República, en la que el gobierno sale el día lunes en la noche, el señor presidente casi declarando una emergencia económica, es obvio que resulta ser otro distractor que la señora presidenta de la Asamblea está utilizando para distraer precisamente la atención de toda la población de los temas de nación vigentes en este momento, lo cual no quiere decir
en ningún momento que sea absolutamente condenable que estén utilizando un tema tan delicado como es la vida de los seres humanos por nacer. O sea, ya, yo creo que eso ya rebalsa cualquier límite ético permisible para cualquier gobierno. Tenemos gente que está muriendo a causa de la violencia, tenemos tema de pensiones, y ahora resulta con que encima no hay medicinas, nos dicen que no tienen para el escalafón, dicen que no tienen para remendar los hospitales, que no pueden cumplir las leyes, porque el escalafón del sector salud es una ley de la República, como dijera que les guste o no les guste, y se debe cumplir. Entonces, a partir de ahí, resulta sumamente odioso y condenable, a todas luces, que un ente político como la presidencia de la Asamblea Legislativa salga a confundir más a la opinión pública con un tema que adrede saben no va a contar con los votos. Y que diga que esto es para defender los derechos de las niñas, las adolescentes y las mujeres. O sea, que en realidad se están aprovechando de los problemas que pueda tener una mujer con un embarazo inesperado para decir de que se están defendiendo sus derechos. Si es que el aborto no solo mata al niño, sino que destruye a la mujer también, y no solo físicamente, sino que no solo corre los riesgos físicos, sino que también psicológicos. Natalia, a ver qué nos puedes decir de tu opinión. ¿Tú qué crees que lo que dice la diputada Peña de que esto es para defender los que ella llama derechos reproductivos que nunca han sido aceptados en ninguna cumbre mundial y en nuestro país tampoco, que no se ha definido lo que quiere decir esto y que sabemos de que es para promover el negocio del aborto? ¿Qué opinas tú de que te estén diciendo de que esto es para tus derechos reproductivos a elegir si quieres abortar o no? Bueno, yo principalmente quería citar a Santa Teresa de Calcuta, que la verdad me llamó un montón la atención, porque ella dijo de que la amenaza más grande que sufre ahorita el mundo por la paz es el aborto, ya que es una guerra contra un niño. Y yo al ser joven no es que tenga mucha experiencia, pero soy una niña y realmente sé de que matar a un niño no va a hacer que todo disminuya o que todo sea mejor, porque es una destrucción contra un niño inocente. Y al final de cuentas, para el hombre es un gran beneficio, porque el hombre o el violador puede seguir violando a la niña una y otra vez, porque lo que hacen creer es de que él realmente puede hacer desaparecer por medio del aborto todos los errores que él ha cometido, pero realmente no. Y también me impactó un montón de que Santa Teresa de Calcuta dijo de que, está aquí en este folleto, que si nosotros aceptamos que una madre pueda matar a su niño, ¿cómo nosotros le podemos decir a los demás que no se maten unos entre otros? Y también el aborto para mí realmente no es un desembarazo, sino que simplemente es convertirte en la madre de un niño que ya está muerto y que nunca le pudiste dar la oportunidad de vivir. Y al final de cuentas es una madre que se destruye ella misma y el niño es el que tiene las consecuencias de su muerte por medio de la madre y de los Yo creo que es bien triste, podría decir, el hecho que estemos alrededor de una cultura de la muerte y no veamos el aborto como parte de esa cultura de la muerte. Que la gente defiende, por ejemplo, lo que pasó en Francia, los atentados, pero no hacen escándalo de tantos millones de niños que no les permiten nacer y que sus derechos no son respetados por el simple hecho que aparentemente creen que no son personas, sí, porque no han salido todavía del vientre materno. Están borrando las conciencias, eso es lo que pasa. Y con esto de que quieren modificar leyes, las personas, cuando una ley está modificada, consideran que esa ley es buena y que es conveniente para todos. Y ese es el fin de hacer estos movimientos de ley. Yo me recuerdo, creo que fue en la última entrevista que estuvimos con usted, que nos mencionaba que hay 3 formas que están ocupando para poder dar a conocer esto, ¿verdad? Por medio de la educación, de la legislación y de la comunicación. Es básicamente alrededor de lo que gira toda la difusión de la ideología marxista. A muchos no les gusta que se enfoque esto desde la óptica política, pero es un problema eminentemente político, que tiene sus características legales. Si mal no recuerdo de mis épocas de estudiante, creo que la definición de ley era que es una expresión de la voluntad soberana, que manifestada en la forma prescrita por la Constitución manda, prohíbe o permite. Así sigue siendo. Fíjese bien, una manifestación de la voluntad soberana
de la voluntad de la persona que nos está viendo. Yo no creo sinceramente que en El Salvador la voluntad del pueblo sea asesinar niños. No lo creo y no lo voy a creer nunca. Así es. Entonces, la voluntad emanada del pueblo y expresada por medio de las leyes jamás nunca puede ir contra la voluntad, contra la fe y con la creencia de todo un pueblo. Sí, y digamos que muchas veces se piensa que como la ley yo la puedo venir a cambiar, digamos, a mi antojo, y es lo que se quiere hacer con esta reforma ahorita, con esta propuesta de reforma. Pero nuestra Constitución está basada en una serie de principios que es necesario respetar para poder proceder a una reforma como esa. Y es lo que dice el artículo 2, dice, partiendo de la idea de que todos somos personas, desde la concepción dice, toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, enumera una serie de derechos. Pero parte por el principal, que es el derecho a la vida, porque se entiende jurídicamente que si no existe el derecho a la vida, yo no puedo ejercer el resto de derechos. ¿Sí? Entonces, primero denme el derecho a existir. Y una vez que ya me dan el derecho a existir, bueno, entonces yo puedo optar a un trabajo, a una seguridad jurídica, a una protección económica. ¿Sí? Pero si no existe ese derecho, no pueden existir los demás. Entonces es bien irónico que se venga a decir, voy a proteger a la niñez, la LEPINA, ¿sí? Que viene a protección de la niñez, pero no los vamos a dejar nacer a esos niños. Y en la LEPINA está que se defiende la vida desde la Exactamente. concepción también. Sí, entonces todas las políticas que el gobierno tiene actualmente de protección de la niñez y la adolescencia tendrían que ser como principal derecho el derecho a la vida. Claro, para es poder natural, surgir. es Exactamente. lógico. Y sin el cual no existe ningún otro, y nos tenemos que ir al primer corte, pero no nos cambie que regresamos en un momento. Muy buenas noches, estamos en su programa La Familia Importa. Tenemos de invitados a Gabriel y a Héctor que nos están hablando sobre el tema del aborto. Ellos pues son abogados y nos están aclarando cuáles son las leyes en función de lo que está pasando ahorita que quieren despenalizar el aborto. Héctor, si ya sabían realmente que no van a tener aprobación de Esta propuesta. de la propuesta, ¿por qué es que la han lanzado? Pues precisamente para distraer la atención. Nosotros, en lugar de estar ahora continuando con los temas educativos que presenta el programa, nos hemos tenido que venir a sentar a tratar de explicarle un poco a quienes tienen la amabilidad de dejarnos entrar a sus casas, que esto es otra estratagema más, que esto es otro atentado a cada una de las familias salvadoreñas. Sí. Es lastimoso, pero en El Salvador se está dando ese conflicto entre el ciudadano y la clase política, y aquí no estoy señalando un partido o partidos en específico, sino que todo el establishment, toda la clase política ha utilizado al soberano, al pueblo, en función de sus intereses. ¿Por qué? Porque nos mueven las agendas de los partidos y las agendas políticas, no las agendas de los ciudadanos. Entonces ya es hora de ir empezando a cambiar eso. No es de que el político va a hablar de lo que quiere hablar. El político debe expresar como empleado del ciudadano lo que el ciudadano necesita. Y en estos momentos necesitamos seguridad para nuestra vejez. Necesitamos que pare la ola de violencia, que la han reducido en un 50%. Dios santo, son 344 asesinatos en un mes. A mí me llamó la atención que salen con esta propuesta justo el día después de que el presidente sale en ¿cómo se llama? Nacional, en cadena nacional, sale diciendo de que declara el país en emergencia. Y luego sale también justo después de que muere esta muchacha, que se le había muerto el bebé adentro, y entonces están tratando de usar este caso, así como se han usado otros casos que se ha demostrado que no es necesario legalizar el aborto para salvar la vida de la madre o en ninguna circunstancia, y que estén usando todo esto para luego estar confundiendo a la población, porque normalmente el negocio del aborto y la legalización del aborto siempre está basado en mentiras, en engaños para confundir. Y sabemos que es un negocio que se aprovecha de los problemas de la mujer, de los problemas de las mujeres embarazadas. O de la irresponsabilidad también de algunas mujeres. Pero igual puede ser un problema de que fueron irresponsables, salieron embarazadas y eso presenta ya un problema. Y entonces se aprovechan de eso para promover el aborto. Y lo llaman derecho de la mujer,
y no explican realmente todas las consecuencias que conlleva el aborto para la mujer. Natalia, cuando oímos hablar a la diputada Peña de que esto es para, dice que hay muchas niñas, que ha aumentado el número de niñas violadas o niñas víctimas de abuso que están saliendo embarazadas. ¿Tú pensás de que el aborto es una solución para un embarazo en el caso de una niña embarazada por violación? No, para mí el aborto no es una solución porque al final de cuentas determina la persona que vos querés ser y no es para bien porque realmente te destruye. O sea, en la conciencia humana, todo el mundo tiene conciencia, todo el mundo sabe de que si ve a este hombre que mata a otro y lo descuartiza, sabe que está mal y sabe que eso no se hace. ¿Y por qué tú vas a descuartizar a un niño bebé que ni siquiera ha nacido y que es inocente y que tiene todo el derecho de poder vivir como cada uno de nosotros? Y al final de cuentas también tiene que ponerse a pensar de que el violador es el culpable y la víctima es la mujer, pero el inocente es el niño. Y la defensa es contra el niño porque el niño merece vivir como todos nosotros. Y también otra cosa que me impresionó de este artículo es de que el doctor, el derecho del doctor es también que la paciente, tal la paciente como el niño, tiene que vivir. Los dos, no puede tener una vida más que otra, sino que las dos vidas dependen de él. Entonces, para mí, esto es una gran falta de respeto contra un niño que ni siquiera tiene el derecho de poder vivir y que lo estén matando antes de nacer no es justo. Y es también una falta de respeto contra la mujer, porque están decidiendo ellos por todas las mujeres y realmente nosotras tenemos derecho a opinar de que nos hacen daño. Si los efectos secundarios de un aborto no son fáciles, son terribles, son más graves que realmente el problema inicial que la llevó a pensar en un aborto. Y como tú decís, realmente dañan tanto al niño como a la mujer. Es grave, es injusto. Y destruye a la mujer. Y destruye a la mujer. Y el niño es el inocente y se le está dando la pena de muerte. Exacto. Cuando él es el inocente. Y hay un artículo, Gabriel, justamente en la Constitución que habla de la responsabilidad de los derechos, de los deberes, obligaciones de los diputados. Sí. Digamos que los diputados, de acuerdo al artículo 86, no tienen más atribuciones ni limitantes que la Constitución le establece. Entonces, el día que se juramentan, juran cumplir la Constitución. ¿Sí? Eso es como que después se les olvidara ese juramento. Sí, juran hacer respetar y hacer respetar. Y hacer respetar la Constitución. O sea que lo que está haciendo la diputada Peña se podría decir que es como apología del delito, promoviendo un delito. Sí, podría considerarse porque en nuestra legislación pues está tipificado como tal. Una pregunta, sáqueme de la duda, con relación a las ratificaciones de algunas, del tema de las leyes, ¿existe algún riesgo, peligro o algo así de ratificar ese artículo de la vida? Digamos, si en la plenaria alcanzaran los votos suficientes, digamos, para que se volviera una ley, esa ley, por ser contraria a la Constitución, pues por ser eso es inconstitucional, entonces no podría ser aplicada. Digamos, podría alguien aplicar un recurso de inconstitucionalidad para decir, por ser contraria a nuestra Carta Magna, no puede entrar en nuestra legislación. Y ojo que eso puede ser parte de la jugarreta a la que nos están llevando día a día, porque entonces van a volver a depositar en las espaldas de los 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional la obligación de remendar algo que hicieron mal. Entonces ya no solo van a decir que fueron los 900 millones, sino que ahora también los culpables de que las mujeres se mueran van a ser los magistrados. O sea, sí que estamos realmente en una sociedad, nos están llevando a extremos increíbles, pero ojo, buena parte de la culpa es nuestra. Sí. Buena parte de la culpa es nuestra. Por quedarnos callados. Por quedarnos callados y por dejar nuestra fe detrás de la ideología. Preferimos los colores de los partidos que nuestra fe. Nos decimos católicos, nos decimos cristianos, nos vamos a la iglesia el fin de semana, al templo, pero vamos a votar por un candidato que apoye el aborto. Si no está de acuerdo con el aborto, pues simplemente no vote por ese candidato, y no estoy hablando solo de los del FMLN, porque ahora resulta que en todos los partidos hay gente que apoya el aborto. Hay más de alguno. Exacto, entonces, ¿qué es primero? Usted que me está viendo en su casa, ¿su fe o su ideología? ¿O los colores del partido? Yo sé que no es cómoda la pregunta, pero defínase. Incluso el tema del aborto,
va más allá de un tema de fe, es un tema de que somos seres humanos, pues, y tenemos que respetar al ser humano que todavía no ha nacido. Sobre todo que somos personas humanas. ¿sí? Exacto. Porque seres humanos, pues sí, ¿verdad? Pero también personas humanas por nuestra legislación. Entonces, aparte del, digamos, que el criterio de fe, es cierto, pero hay bastante criterios científicos y legales que reconocen la existencia de tal como persona, desde su concepción. Exacto. Sí. Es Es que es una increíble. cuestión, además de ser una cuestión de fe, además de ser una cuestión legal, es una cuestión humana. Y yo no sé si Gabriel te contestó bien tu pregunta, pero no sé si tal vez lo que tú estabas hablando era que si era posible de que, vaya, la vida está protegida en la Constitución, ¿verdad? Del momento de la concepción. Que tu pregunta era en el caso de la Constitución, de que si si es existe fácil algún riesgo de que se pueda cambiar la Constitución. Exacto. Ah, ok. Digamos, reformar la Constitución no es tan sencillo, ¿sí? Porque se requieren 2 asambleas, ¿sí? Que se introdujera en este periodo legislativo la reforma y que la siguiente asamblea ratificara la reforma. Entonces es mucho más complicado hacer eso, porque no se tienen los contrapesos, no se tiene suficiente apoyo de todos los diputados, son nuevos diputados los que entran. Entonces no es tan sencillo reformar la Constitución. ¿sí? Por eso es lo que mencionaba Héctor, que es bien difícil decir, ¿por qué querer meter una reforma a una ley secundaria? Que a todas luces es inconstitucional. Es, como yo siempre he dicho, es quizás una bala perdida. ¿sí? No tiene razón de ser. Y quisiera aprovechar de recordarle a la población, por si acaso no se acuerda, de que cuando se logró esta reforma constitucional al artículo 1 en 1997 y que tenía que ser ratificado en la siguiente asamblea, como tú estás explicando, no hubo ningún voto en contra. O sea, Y son votaron... los mismos diputados que Y están. después terminaron purgando algunos diputados de un partido X porque votaron a favor de la reforma, ¿verdad? Quienes Pero tengan fue- memoria que se acuerden de eso. Y fue una manifestación de la población impresionante, porque fueron días frente a la Asamblea Legislativa, miles de personas y adentro de la Asamblea Legislativa, pidiéndole a nuestros legisladores que defendieran la vida de la madre y del no nacido. Fue impresionante cómo nos unimos para eso. Entonces, Es tiempo que volvamos a hacer lo mismo. es tiempo de despertar. Sí. Y me parece increíble de que en la actualidad, sabiendo que ya es un ser humano con toda la tecnología que existe para ver adentro del vientre de la mamá, que se ve cómo se está formando ese niño, que a los 28 días ya está latiendo su corazoncito, cómo se le forma su ojito, sus manitas, sus uñas, a las 10 semanas ya está completamente formado esa criatura. ¿Cómo es posible de que en los países que se llaman desarrollados sea legal semejante barbarie y que quieran que nosotros vengamos a legalizar eso aquí en El Salvador, que haya tantas presiones internacionales y que se esté invirtiendo tanto dinero en nuestro país, porque todos esos anuncios y las vallas que están poniendo y los buses y toda esa propaganda, esa campaña millonaria que están haciendo en nuestro país, viene de afuera. Claro, pero esa es la parte que siempre esconden. Es más, oyéndote, se me ocurre hacerle un reto a los señores diputados. ¿Por qué no ponen un aborto en vivo en el sistema de televisión? Me refiero a un aborto, el video de un aborto. Siempre hemos sabido que defienden la vida. Diputados puntualmente han dicho y se han proclamado y se han manifestado en eso. Yo los invito realmente a que háganse el favor y háganos el favor a los salvadoreños de poner ese doloroso, ese violento crimen en las pantallas del Salón Azul de la Asamblea Legislativa. Les lanzo públicamente el reto, publíquenlo, véanlo, dejen que se filme, quiero ver las expresiones en sus rostros al ver niños despedazados, porque simplemente se dedican a promover algo en el que la mujer, en el momento del aborto, la dejan abandonada para que termine siendo recogida por ministerios como el Viñedo de Raquel. Mujeres destruidas. A esta gente que promueve esto, realmente, ayer yo solamente pude publicar una palabra, asco. Sí. Bueno, y con ese reto nos vamos al siguiente corte comercial y regresamos con su programa La Familia Importa. Gracias por sintonizarnos.
Gracias por continuar con su programa La Familia Importa. En este momento vamos a poder observar un video de un aborto en vivo, así que lo dejamos para que puedan verlo unos segundos y luego regresamos. 5 son los métodos más frecuentes empleados para provocar el aborto mediante intervenciones quirúrgicas o farmacológicas con instrumentos específicos. Los 2 métodos más utilizados son el aborto por dilatación del cuello uterino y extracción del feto mediante aspiración, o tras un minucioso rascado con una cuchara cortante. Se practican a partir de la 5ª o 6ª semana, cuando la mujer ya tiene la certeza de hallarse embarazada, y nunca después de la semana 14, etapa en que puede ser más peligroso para la madre. Se extrae una parte de líquido amniótico a través de la pared abdominal con una aguja larga, sustituyéndolo por una solución concentrada de sal de cocina. Y la ciencia ha demostrado sin lugar a discusión que existe vida humana desde el mismo instante de la concepción, una vida humana completa y totalmente distinta a la de la madre. La madre toma la RU486 que bloquea la acción de la progesterona, la hormona natural que es vital para el recubrimiento nutritivo del útero. El bebé muere de hambre al desintegrarse ese recubrimiento. 26 o 48 horas después se le da a la madre una dosis de prostaglandinas artificiales que iniciarán las contracciones y suelen provocar la expulsión del bebé. La mayoría aborta a las 4 horas, pero un 30% en su casa, en el trabajo y hasta 5 días después. Puede ocurrir que el feto no sea expulsado, por lo que conlleve a tener que practicar el legrado o raspado. El óvulo y el espermatozoide son células que por separado tienen el potencial de crear vida. En el preciso momento de la fecundación comienza la vida de un nuevo ser humano, único y totalmente distinto a sus padres. Esta célula llamada cigoto comienza a dividirse. Es un ser humano en desarrollo que necesita implantarse en la matriz de su madre para obtener el alimento que requiere para continuar con su crecimiento. Este es el proceso natural. La píldora del día después interrumpe e impide el proceso natural. Dependiendo del momento del ciclo menstrual, tiene como posibles efectos retrasar la ovulación, impedir la fecundación o, en caso de que fallen los anteriores, impedir la implantación del cigoto, es decir, tiene efectos abortivos, pues el nuevo ser humano apenas concebido, al no poder anidar en la matriz de su madre, no logra alimentarse, es desechado y en consecuencia muere, o mejor dicho, es asesinado. Bueno, luego de haber visto este video, ustedes pueden observar qué tipo de barbarie, qué tipo de no tengo ni cómo atrocidad llamarle a esta situación. Yo creo que es algo que va más allá del hecho de alguna creencia religiosa, o sea, es algo, como decíamos al principio, porque somos personas, porque somos humanos, y si los mismos animales cuidan a sus hijos, porque nosotros que tenemos conciencia, que tenemos todo el conocimiento, ¿por qué lo hacemos, pues? Y si duele ver a un adulto que lo asesinen, pues con un niño que es solo ternura, inocencia, ¿cómo es posible de que el mundo entero se haya ensañado con un niño tan chiquito, con un niño indefenso, porque no habla, porque no escuchan su grito, porque no se queja ante las leyes? Ese es el motivo realmente, porque está tan indefenso e inocente, porque bueno, si a uno le hacen algo o intentan asesinarlo, uno va a demandar, pero el niño no, es realmente como una treta del enemigo que se ha propuesto que matemos a tantos niños inocentes. Son más de 50 millones al año que se matan de esa manera, sea desde el momento de la concepción con una pastilla anticonceptiva o la pastilla el día después, o en el proceso, como dijo Julia, que en algunos países está legalizado hasta los 9 meses de embarazo, y aún en otros es permitido el infanticidio, como en Holanda, que se le da la eutanasia a niños después de nacer. Es espantoso. Y aún en Estados Unidos, la Hillary Clinton, la que está corriendo para la presidencia de Estados Unidos, ha dicho de que si un niño sobrevive a un aborto, que está bien matarlo después. Sí, increíble. O sea, es increíble lo que está pasando en el mundo, y cómo se quiere legalizar una barbarie, pues. Ahí es donde está justamente, y deben hacer eco las palabras del beato Monseñor Romero. Él pretendió ser la voz de los sin voz, y él declaró a viva voz
que el aborto, crimen abominable, también es matar. Y con voz de profeta dijo que le duele a los que están con el aborto que la iglesia esté en contra del aborto. Y son palabras de Monseñor Romero, no son nuestras. Lo que pasa es que, repito, estamos poniendo nuestra ideología, nuestros colores partidarios antes que nuestra fe. Y ahorita le hago la pregunta a todos, o sea, ¿realmente este es el monstruo que ustedes piensan que es? Tiene 10 a 12 semanas y miren, ya tiene uñas. No entiendo cómo la gente puede ser capaz de hacerle esto a un niño. La verdad, la mujer no merece esto y un niño indefenso todavía menos. O sea, es un niño de 10 semanas de concebido y ya está completamente formado. Pero lo que pasa es cuando quieren aprobar estas leyes que comienzan con mentiras, que primero dicen que el niño tiene que ser de 3 o antes meses de concebido. También que cuando meten los sentimientos para sensibilizar, según ellos, que por violación, porque el niño viene mal formado o porque la mamá está enferma, los mal llamados ético, eugenésico y terapéutico, ¿verdad? Mal llamados realmente. Y usan casos, como Así me está es. diciendo Héctor, Sí. usan casos que en El Salvador han demostrado que el aborto no era necesario, No. como estabas diciendo en el caso Beatriz. ¿Quieres comentar un poco? Ha sido recomprobadísimo. Es que tienen una agenda. Mira, si hay Sí. algo que tienen las personas que siguen esta ideología marxista, es que se apegan a un guión de una manera exquisita. Entonces ellos hablan de aborto ético, terapéutico y eugenésico. Ya tuvieron el caso Beatriz, en el que se les demostró cómo está Beatriz en estos momentos, viva. ¿Se le practicó el aborto? No. ¿Se curó la enfermedad? No. Es que terapéutico viene, la palabra terapéutico significa curar. Sí. Un aborto no cura nada. No. Se están buscando métodos en todos los países del mundo para poder posponer métodos invasivos como operaciones y radiación para el tratamiento de las personas, de las mujeres que están en gestación, que están embarazadas, para que no tenga que llegarse a esa disyuntiva. Por cierto, ya que tanto hablan de Cuba, es precisamente en Cuba donde se están desarrollando, donde se están desarrollando los métodos para que los niños en embarazo ectópico puedan llegar a feliz término, pero de eso no hablan. Hablan de Nicaragua, y que Nicaragua aquí, Nicaragua allá, y en Nicaragua está prohibido el aborto, al igual que en El Salvador. Y también en y han Nicaragua reducido los niveles de muerte materna. Entonces, yo no estoy alabando el modelo político de Nicaragua ni el de Cuba, simplemente estoy diciendo que esos sus faros de luz les debieran servir para lo bueno. Y Chile es uno de los mejores ejemplos que mostró cómo se ha reducido la mortalidad materna cuando se cambiaron las leyes a favor de la vida. En El Salvador también. Lo que pasa es que aquí no muestran esos números. Exacto. Y No les conviene. No, y me llama, pues yo quisiera tal vez seguir un poco en este bloque hablando sobre esos temas que tú has mencionado, Evelyn, sobre que usan para confundirnos, para engañarnos, usar nuestros sentimientos Sí. a favor del negocio del aborto. Es un negocio que usa la mujer. En el caso de violación, como decía Natalia, ¿quién es el que sale, al que le conviene la legalización del aborto? El violador que está en la casa abusando de esta niña. Correcto. Porque él esconde su evidencia matando al bebé, o sea, hace desaparecer la evidencia y sigue abusando de estas niñas en su propia casa. En el caso de, bueno, ya explicamos que los médicos dicen que no hay ninguna razón médica por la cual se tenga que descuartizar al niño para salvar la vida de la madre, porque eso es lo que es el aborto. Exacto. Descuartizan al bebé. Es la peor tortura inventada por el hombre. Y en el caso de la mujer, ¿qué porcentaje real, en el caso de las violadas, queda embarazada? No estoy hablando de ese aborto recurrente que ocurre al interior de la casa. En el caso de violación... Voy a tener que interrumpirlo porque ya terminamos el Hemos tiempo. terminado. Sí, el aborto de ninguna manera debe de ser permitido. Es un asesinato en serie que se va a hacer. No va a ser solo por las 3 condiciones que dijimos, no va a ser ni antes de los 3 meses, después lo permiten hasta los 9 meses, hasta después de nacido. Después las mujeres quieren abortar porque están emocionalmente incapaces, porque no les da la gana, porque no tienen dinero, porque no tienen trabajo, porque no han terminado sus estudios. O sea, los motivos sobran por los que se van a inventar
para ir aprobando el aborto en todas formas. Exactamente. Bueno, nos vamos a Hemos ir a un terminado. siguiente corte comercial y continuamos con su programa La Familia Importa. Estamos de regreso en su programa La Familia Importa, platicando sobre el tema del aborto que ahorita pues se está discutiendo tanto en nuestro país y que no podemos permitir que se legalice. Gabriel, tú como abogado, ¿qué nos recomendás a nosotros como población? ¿Qué podemos hacer nosotros que no somos abogados y que no estamos en el área legal, pues, para no permitir que estas cosas se sigan dando y que los diputados que nos representan a nosotros como población estén tratando de hacernos pensar de que esto sí se puede lograr, la legalización de este crimen en nuestro país? Porque a mí me llama la atención de que si una diputada que, como tú dijiste, una diputada que ha jurado, que se juramentó como diputada y representante de nosotros los ciudadanos, que han jurado respetar y hacer respetar la Constitución, esté promoviendo un delito. Entonces, nosotros, ¿qué podemos hacer? Porque yo estoy viendo que en otros países la población está despertando y no está permitiendo que esto avance en otros países. ¿Qué hacemos nosotros? Digamos, nosotros como sociedad tenemos que saber que tenemos que respetar esos derechos, tenemos que respetar el derecho del que está a la par mía. ¿Sí? Actualmente creemos en nuestra sociedad que todo es derecho. Yo tengo derecho a lo que se me ocurra, ¿sí? Pero mi derecho termina donde empieza la obligación o el derecho del otro. Entonces, saber que yo como persona tengo un limitante. ¿Cuál es? Que yo no puedo matar a otra persona, ¿sí? Entonces, tampoco no puedo venir a autorizar que se mate a otro sujeto. En este caso, a un niño que está por nacer. Y en el Código Penal, ¿qué es lo que define? ¿Cómo está la legislación sobre el aborto y cómo se protege la vida de la madre, al igual que la del niño, y que el médico sí tiene legalmente la opción para luchar por sus dos pacientes y no tiene que dejar morir a la mamá para defender la vida del niño, porque no es que la vida del niño tiene más valor que la de la madre, sino que tienen el mismo valor? Entonces, el médico sí tiene una salida legal para luchar por sus dos pacientes y no permitir que se muera la mujer, o es mentira lo que están diciendo estos diputados, que nuestra legislación, que a causa de nuestra legislación están muriendo mamás porque no se les permite abortar. No, digamos que todo médico tiene, es decir, dentro de su juramento que hacen, es defender la vida de cualquiera, de sus pacientes. En este caso tiene dos pacientes, entonces tiene que procurar defender la vida o proteger la vida lo más de ambos pacientes, ¿sí? Es más, el código de ética que tiene el colegio médico no establece en ninguna parte el procurar defender una vida y despreciar la otra, sino que tiene que procurar defender ambas, ¿sí? Y ahí nuestra legislación también viene eso, que a nosotros los abogados nos gustan los términos en latín, y desde que estamos en la universidad nos enseñan el nasciturus, ¿Sí? y que es el que está por nacer, o sea, ya se reconoce como persona, lo único que necesita es nacer, ¿sí? Entonces, eso, pues aparte que nos encanta, es un término que se maneja mucho ahorita, el niño que está por nacer. Ya se le reconoce el carácter de niño, ¿sí? O niña para aquellos que, pues, sí, les gusta, sí, porque Usar ambos términos, sí, que es el que está por nacer. Entonces, lo único que le falta es nacer, pero sus derechos ya los tiene como persona. Lo único que para poder ejercerlos, pues, tiene que ser el nacimiento. Pero y entonces, en los casos que están mencionando estos diputados que hablan sobre que el médico no tiene salida y que cuando la mamá está grave o que tiene un embarazo ectópico o que tiene cáncer o qué sé yo, que corre peligro su vida, que entonces hay que dejar que se muera la mamá. No, en ningún caso. O sea, el médico tiene que hacer todos los medios necesarios para salvar, digamos, ambas vidas. Si en base al procedimiento médico que tiene que aplicar fallece uno, en este caso, digamos, el niño que está por nacer, no fue el bebé, no fue su objetivo matar al bebé, sí, sino que los procedimientos lo llevaron a eso, pero su objetivo era salvar ambas vidas. ¿Sí? Entonces sí protege al médico que quiere tomar esa opción. Y ahí no entramos también, bueno, es otro tema, la objeción de conciencia, que también todo médico tiene. ¿Sí?
Entonces ahí vemos que otra vez están usando las mentiras, promover este Exactamente, negocio. sí. Usan las mentiras en el aspecto legal, que dicen que hay que dejar morir a la madre y eso no es necesario. Y usan las mentiras, como decía Héctor, usando casos del caso como Beatriz, el caso ahora de esta muchacha que acaba de morir también. Ha habido varios casos que se usan y en Nicaragua hubo un caso famoso que se llamó el caso Rosita y que tiene que ver algo con lo que dijo Natalia también. Es el caso de una niña de 12 años que salió embarazada, estaba en Costa Rica, era nicaragüense y el violador, acusaron la mamá y el padrastro acusaron de violador a un señor costarricense y él negó que él era el violador. A la familia la sacaron a escondidas de Costa Rica y la llevaron a Nicaragua los grupos feministas pro aborto. Al supuesto violador le hicieron exámenes porque la niña tenía enfermedades de transmisión sexual y resultó que él no tenía ninguna de las enfermedades. Entonces, cuando la niña la sacan, llegan a un lugar donde, esto fue antes de que ya el aborto fuera totalmente ilegal. Y yo creo que fue uno de los casos que más ayudó a que se viera de que el aborto no es necesario en ninguna circunstancia. La esconden y consiguen un juez que permite el aborto a esta niña de 12 años, ya tenía un embarazo de casi 5 meses. O sea, el niño ya estaba completamente... Si este es un niño de 10 a 12 semanas... 3 o sea, meses. Sí, ya uno... Ya uno de casi 5 meses, o sea, ya está mucho más grande. Más que completo. Y luego de hacerle el aborto, la escondieron a ella con su familia. ¿Y qué fue el resultado? Que el violador era el padrastro y siguió abusándola y la dejó embarazada nuevamente y que los grupos feministas radicales que los escondían sabían que estaba pasando ese abuso. Entonces vemos que todo es una mentira y todo es porque es un negocio que quiere entrar al país. Estuve hace unos meses en Colombia y fui a conocer los abortorios, pero son cuadras de abortorios en los que dicen que los fines de semana, como el aborto ya es legal, hay colas de mujeres para entrar a los fines de semana, uno tras otro, los abortorios para poder hacerse el aborto, para el lunes poder regresar a su trabajo. Entonces, eso es lo que pasa cuando se legaliza el aborto en un país. Se deshumaniza a la sociedad y, como dijo Natalia, lo que dice la mujer, lo que dijo de Madre Teresa, ¿qué pasa con una mujer que se le dice que puede matar a su hijo? Sí, pues retomando, es el caso de que si vos puedes matar a niños, ¿cómo vas a defender de que realmente no puedes matar al otro que sigue? Pues, como las maras aquí. Ajá, pues sí, como las maras, como cualquier persona que mata a quien sea, y eso sí es un derecho para ellos, pero el derecho el niño no lo tiene, que ni siquiera ha nacido. La verdad es demasiado... Es aumentar la violencia. Ajá, aumentar la violencia y aceptar algo que solamente no se puede, o sea, es inhumano y no es coherente. Sí, de por sí ya somos el país con mayor índice de violencia en el mundo y todavía tocando el tema del aborto, eso solo incrementa todo ese proceso. Yo acostumbro decir que cuando defiendo mi fe, dejo de lado mi ideología. Pero cuando me toca hablar sobre mi ideología es cuando más presente tengo mi fe. Muchas de las personas que nos están viendo son católicos, son cristianos. El llamado a ser voz de los sin voz y los que no tienen voz en este momento son esos niños en el vientre de sus madres. Por ellos debemos hablar nosotros, la iglesia. Nosotros debemos pasar a hacer ese switch de esa iglesia acomodaticia a la que nos exigen los documentos de los obispos. En Puebla se tuvo una opción preferencial por los pobres. Los pobres de este tiempo son esos niños que por millones están siendo asesinados. Sí. En Medellín se ratificaron todas estas cuestiones para llegar a Aparecida, en la que los obispos latinoamericanos le dicen a los católicos de Latinoamérica y del mundo: señores, dedíquense a lo que les toca, fieles a la política, a la economía, al arte. Esa es la parte que no nos gusta, que no queremos escuchar. Entonces, por eso decía anteriormente, la culpa es nuestra. Cristianos comprometidos preferimos apartarnos y dejar que los peores hijos de la patria la gobernaran.
gente que está en contra de nuestros valores, en contra de nuestra fe. Me agradó muchísimo. Bendito sea el Señor, mi hija estuvo el fin de semana en un retiro y me vino contando algo que le dijeron, el sacerdote que llevaba el retiro. Antes era bonito, solo te mataban por tu fe. Hoy te matan la fe y te dejan viviendo como un zombie. Qué impresionante. Exacto. Mi hijo está estudiando medicina y nunca le ha gustado la política, hasta que entró en el tema del aborto. Cuando él oyó todo esto y me dice, hoy que estoy llevando anatomía, que estoy viendo esto, no me cabe en la cabeza que puedan decir que no es un ser humano, si a partir de las no sé cuántas semanas y se empezó a echar todo el rollo del desarrollo del niño. Entonces, señores, es hora de reaccionar. Tome bandera y tome posición en el partido que le dé la gana. Si le gusta el FMLN, pues sea agente de cambio adentro del FMLN y saque a los que están en contra de su fe. Si usted es arenero, vaya a meterse a Arena y saque a los diputados que están en favor del aborto adentro de Arena. Si apoya a Gana, al PDC, a quien sea, yo no le estoy diciendo a nadie cámbiese de partido, les estoy diciendo actúe como católico. Y cristiano. Como cristiano. Ponga Como primero su persona fe y coherente. después su ideología. Si Como al final de persona cuentas, a la hora de los coherente. que el que lo saca uno de los problemas es Dios, no el partido. No, y definitivamente creo que este es un tema que podríamos estar hablando horas y horas, pero ya nos quedan unos cuantos segunditos. Queremos agradecer a nuestros invitados especiales y darles el espacio para que puedan darle unas últimas palabras. Bueno, agradecerles también como Asociación de Bioética El Salvador la presencia en el programa. Gracias. Y pues con gusto aceptamos otra invitación. Bueno, y yo también quería darle este aviso a todas las jóvenes de que realmente tener a un niño es lo mejor que les puede pasar en el mundo y el aborto simplemente es un paso más a una guerra que se la están dando contra un niño inocente que tiene el derecho de vivir y ustedes se lo están quitando. El único motivo por el que muchos estamos metiéndonos en el campo de la política es porque es nuestra obligación como católicos. Mi fe y mi obligación está definida en la encíclica Sacramentum Caritatis de su Santidad Benedicto XVI y es bien clara. Hay 4 valores no negociables: la vida, la familia fundamentada en la unión entre un hombre y una mujer, el derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo a su fe y la búsqueda del bien común. Esa es mi agenda, en eso es lo que nosotros trabajamos y esa debe ser la agenda de todos los cristianos que nos ven. Y antes de que cerres, Claudio, solo quería decir que la violencia y la muerte nunca pueden ser la solución. Definitivamente. Bueno, muchas gracias. Hemos visto nuevamente que la familia importa y les invitamos a que nos siga sintonizando todos los jueves por Agape TV, Canal 8 a las 9 de la noche. Y recuerde el reprise los domingos a las 5 de la tarde.